Bueno, últimamente parece que el mundo entero se ha vuelto loco con todo este tema de los ovnis, ¿verdad? O UAPs, como les llaman ahora. Que si audiencias en el Congreso, que si vídeos desclasificados por el Pentágono. O sea, el mensaje oficial es clarísimo. Los avistamientos son totalmente reales. Pero claro, a medida que todo esto se normaliza en los medios, tenemos que echar el freno y mirar las cosas desde otros ángulos. Y hoy vamos a hacer exactamente eso. Vamos a realizar un análisis a fondo de un libro que es sinceramente rompedor, El engaño cósmico de Raúl J. Rojas V. Vamos a desgranar paso a paso la hipótesis tan provocadora de este autor, basándonos puramente en las evidencias que plantea en su obra. Así que venga, vamos al lío. Para arrancar, el autor nos suelta una pregunta que da bastante que pensar y que sirve de gancho para toda la obra. A ver, él no dice de forma ingenua que los ovnis sean mentira, para nada. Sabe perfectamente que los radares y los pilotos militares ven cosas reales, pero le da un giro tremendo al asunto. El tema no es si están ahí, sino qué son exactamente. La premisa del libro es que dar por sentado que estos visitantes son seres biológicos que vienen del espacio es un error garrafal. De hecho, afirma que asumir eso es el núcleo de un engaño a escala masiva. Y para entender cómo el autor desmonta esta narrativa oficial, vamos a seguir su estructura en 5 puntos clave. Primero, la tesis del engaño cósmico. Luego, el argumento teológico y bíblico. Pasaremos a la física de seres interdimensionales. Después, arqueología y abducciones alienígenas. Y terminaremos con la advertencia escatológica final. Empezamos directamente con el punto 1. La tesis del engaño cósmico. Aquí está el meollo del asunto. El libro sostiene, sin pelos en la lengua, que todo este fenómeno ovni contemporáneo no tiene nada que ver con hombrecillos biológicos viajando desde otras galaxias. Ni de broma. Lo que dice es que estamos ante entidades espirituales e interdimensionales, básicamente ángeles caídos y demonios operando bajo una misma autoridad. O sea, según el autor, no están aquí para hacer ciencia o explorar, sino para montarnos un engaño global increíblemente sofisticado. Una farsa diseñada a medida para nuestra sociedad tecnológica del siglo XXI, prometiendo avances y evoluciones espiritual como si fueran nuestros salvadores cósmicos. Es un enfoque que te obliga a replantearte todo lo que nos ha vendido la cultura popular. Y esto nos conecta directamente con la sección 2, el argumento teológico y bíblico. Fijaos bien en esta cita, porque el autor ancla gran parte de su teoría en las Escrituras, enmarcando todo el fenómeno en una auténtica guerra espiritual. Nos recuerda la segunda carta a los Corintios, que dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y ojo al dato, porque el texto destaca la palabra griega original, metasimatizó, que literalmente significa cambiar de forma o alterar la apariencia externa. Vamos, que no es un truco de magia barato o una alucinación. El argumento es que estas entidades tienen la capacidad real de modificar su envoltorio físico. Es un disfraz súper calculado para parecer seres deslumbrantes llenos de sabiduría. Y ya es alucinante ver cómo el libro traza lo que llama la evolución del disfraz. Porque claro, estas entidades se adaptan a lo que la gente está dispuesta a creer en cada época. En la antigüedad se presentaban como dioses paganos pidiendo sacrificios. Luego en la Edad Media europea pues tocaba aparecer como figuras del folclore, hadas o duendes. Avanzamos al siglo XIX con el espiritismo y de repente son maestros ascendidos. Y hoy en día, pues en nuestra era hipertecnológica el disfraz perfecto es el de extraterrestres. El envoltorio va cambiando con los siglos para adaptarse a nosotros, pero el libro insiste en que el producto y su agenda son exactamente los mismos. Bueno, dejamos la teología a un lado por un momento y nos metemos de lleno en la ciencia, con la parte 3, física de seres interdimensionales. Pensemos por un momento en casos militares súper creíbles, como el del USS Nimitz en 2004 con ese famoso objeto que parecía un tic-tac. Los pilotos describieron cosas que literalmente rompen las leyes de nuestra física. Hablamos de anomalías imposibles, aceleración instantánea sin inercia, giros en ángulo recto a velocidades hipersónicas, ni rastro de alas, cero estampido sónico e incluso la capacidad de entrar y salir del agua sin inmutarse. El análisis del autor es tajante al respecto. Ningún organismo biológico de carne y hueso podría sobrevivir a esas fuerzas G, sería aplastado al instante. Así que la tecnología convencional no sirve para explicar esto. Y aquí es donde el autor nos plantea su solución, la interdimensionalidad. En lugar de naves de metal cruzando el universo de forma lineal, el libro sugiere que lo que estamos viendo son proyecciones desde una dimensión superior. Es como usar conceptos de la física cuántica, como la teoría de cuerdas, para entender cómo unos seres de una hiperdimensión pueden colarse en nuestro espacio-tiempo tridimensional. Aparecen y desaparecen de nuestra vista al instante. Y el autor argumenta de forma brillante que esto cuadra a la perfección con cómo la Biblia describe a los ángeles. Seres invisibles pero que pueden proyectarse en nuestro mundo material e interactuar físicamente cuando quieren. Avanzamos ahora a la cuarta parte, arqueología y abducciones alienígenas.
Seguro que todos estamos hartos de escuchar la famosa teoría de los antiguos astronautas, esa idea de que los alienígenas bajaron hace milenios a construirnos pirámides, pues el libro le da una vuelta de tuerca brutal. Afirma que estas megaestructuras no eran pistas de aterrizaje ni tecnología alienígena, sino altares y observatorios para contactar con entidades espirituales, muy al estilo de la Torre de Babel. Además, conecta el gigantismo arqueológico y los mitos de dioses bajando del cielo con los nefilín del libro del Génesis, o sea, antiguas interacciones con ángeles caídos, no con científicos intergalácticos. Y más allá de las piedras antiguas están los mensajes contemporáneos. Si nos ponemos a analizar todo lo que dicen los supuestos contactados, el patrón es clavado. El libro hace una comparación súper interesante entre el mensaje alienígena y el evangelio bíblico. Los supuestos extraterrestres siempre vienen con la misma cantinela, que somos seres divinos, que el pecado no existe, que es solo un desbalance vibratorio y que nos salvamos evolucionando por nuestra cuenta. Todo lo contrario a la necesidad de redención por un pecado real que enseña el texto bíblico. Por eso, el autor cataloga sistemáticamente estos mensajes extraterrestres como doctrinas de demonios. Ahora entramos en un terreno bastante oscuro, la verdad, las abducciones. El libro documenta que de pacíficas tienen poco. Hablamos de terror puro, de control telepático y de violaciones del espacio más íntimo humano. Psicológicamente, tienen unas similitudes asombrosas con la parálisis del sueño o las opresiones de los incubos del folclore antiguo. Pero, ¿sabéis qué es lo más revelador de todo? El libro cita multitud de testimonios donde estas abducciones traumáticas se detienen en seco, de forma instantánea, cuando la persona invoca el nombre de Jesús. Para el autor, el hecho de que estas entidades se sometan a una autoridad espiritual es la prueba definitiva de que no son alienígenas biológicos, sino demoníacos. Y llegamos a la recta final, el clímax de este análisis, la parte 5, la advertencia escatológica final. Fijaos en esta línea de tiempo que traza el libro, porque parece que nos están cociendo a fuego lento. Según la obra, esto no es un fenómeno casual, sino un plan progresivo. En los años 40 comenzaron los avistamientos masivos. Luego, en los 70, Hollywood se puso manos a la obra para condicionarnos, haciéndonos ver a los alienígenas como observadores benévolos. Hoy en día, en los años 20, estamos en plena fase de divulgación institucional. Según el autor, nos bombardean para normalizar todo esto y prepararnos psicológicamente para el evento futuro definitivo, el engaño escatológico. O sea, la conclusión última del libro es puramente apocalíptica. El autor advierte que este mensaje alienígena, que siempre pide borrar fronteras y crear una humanidad unificada, es lo que prepara la plataforma para el sistema de la bestia del apocalipsis. Normalizar a estos seres superiores sería la excusa perfecta para justificar a un líder mundial único. El anticristo, apoyado por lo que parecerán milagros tecnológicos increíbles y prodigios, ofrecerá la salvación de nuestro planeta, pero a cambio de someternos a una religión global y perder nuestra libertad espiritual. Y así llegamos al final de este repaso a fondo de El engaño cósmico. Después de ver cómo el autor reinterpreta la teología, cómo desmonta la física de los avistamientos y cómo alerta sobre los mensajes de los contactados, nos queda esta tremenda pregunta para pensar. Si seguimos viendo cómo sale a la luz más y más información oficial, la forma en que decidamos interpretar lo desconocido va a moldear nuestro futuro, ya sea que lo tomemos como una advertencia profética a tener muy en cuenta o simplemente como un ejercicio mental interesantísimo. Una cosa está clara: el debate sobre qué narices está sobrevolando nuestros cielos no ha hecho más que empezar. ¡Hasta la próxima!